En este video vamos a calcular este límite haciéndolo de manera algebraica, o sea, usando álgebra. Este límite es el ejercicio 29 del capítulo 2.3 del Stuart de la sexta edición en inglés. Antes de resolver el ejercicio como tal, me gustaría que aclaráramos algunos errores que son bastante típicos. Entonces, lo primero que uno hace siempre que le dan un límite es tratar de evaluar, a ver qué pasa. Entonces, evaluar sería pues reemplazar el t por 0. Entonces, yo reemplazo aquí t por 0, acá t por 0 me da 0 por 1, que es 0. Entonces, el primer pedazo me dio 1 sobre 0 y el otro pedazo me da 1 sobre 0. Entonces, cuando uno evalúa así directamente le da 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Ahora, ¿qué errores hay posibles acá? Un primer error muy común es creer que esto no existe porque sabemos que 1 sobre 0 no existe. Acuérdense que 1 sobre 0 menos es menos infinito, 1 sobre 0 más es más infinito, o sea, sería un límite que no se está acercando a ningún valor, por lo tanto sería un límite que no existe, ¿sí? El límite de esto no existe, el límite de esto no existe. Entonces uno podría pensar, no, pues entonces tampoco existe el total. No. Mucho cuidado. Miren, por ejemplo, este ejemplo que es súper tonto, pues uno diría que ejemplo más bobo, pero nos sirve, ¿sí? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x menos 1 menos x. ¿Qué? 1 sobre x menos 1 sobre x. Entonces, cuando x tiende a 0, este pedazo tiende a 1 sobre 0, este pedazo tiende a 1 sobre 0, o sea, estamos en esta situación. Sin embargo, esto se puede simplificar de una. 1 sobre x menos 1 sobre x es simplemente 0 y el límite de una constante, cuando x tiende a lo que sea, es la misma constante. O sea, este límite sí existe, a pesar de que acá hay un pedazo que no existe y acá hay un pedazo que tampoco. ¿Okay? Entonces esto es súper importante porque no es lo que la intuición le dice a uno, ¿sí? Pero aunque exista el límite de f de x, perdón, vuelvo a empezar, aunque el límite de f de x no exista, puede que el límite de f más g sí exista. ¿Okay? Entonces no necesariamente es porque este no exista o este no exista que el total no existe. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok. Otro posible error bastante típico también. Creer que 1 sobre 0 menos 1 sobre 0 es simplemente 0. Pues porque es que uno está acostumbrado con números. Si yo tengo 7 menos 7, pues eso me da 0. Si tengo cualquier número menos el mismo número, eso me da 0. Entonces uno podría creer que en este caso aplica lo mismo. Ok, un momento, entendamos bien. Acuérdense que este 0 de acá abajo no es 0 como tal, es algo que tiende a 0 y esto de aquí abajo también era algo que tendía a 0. Entonces, dependiendo de si esos ceros son 0 más o 0 menos, pues esto va a ser más o menos infinito y esto va a ser más o menos infinito. ¿Sí? Entonces ahí ya empieza uno a darse cuenta que no es tan obvio, porque lo de este lado puede ser dos cosas y lo de este lado puede ser dos cosas. Entonces hagámonos otra pregunta. ¿Será que si tengo más infinito menos más infinito, eso sí me da 0? Uno pensaría que sí, porque ahora son como iguales. ¿Será que eso me da 0? Miremos estos ejemplos. Cojan, por ejemplo, este de acá. Entonces tengo f, tengo g, y vamos a estar mirando qué pasa con f menos g. ¿Sí? Entonces, en un punto cualquiera, si por ejemplo nos paramos en este punto de acá, entonces por acá arriba está f de ese valor de x y por aquí va a estar g. Y entonces f menos g sería la diferencia entre estos dos, sería esta distancia de acá, que es esta misma distancia de acá. Entonces, a ver, lo marcamos aquí. Esta distancia es la distancia f menos g. Y lo que yo estoy pensando es qué pasa con esa distancia cuando x se va a más el infinito. Entonces, a medida que x se hace más grande, ¿qué le va pasando a esa distancia? Entonces, ustedes pueden ver que esas rectas se van alejando. O sea, esa distancia se va a estar haciendo más y más grande. Por eso acá tengo un más infinito. Ok, entonces en este caso, esta función tendía al infinito, esta función tendía al infinito, y sin embargo la resta también tiende al infinito. Miren este caso de acá. Otra vez estamos mirando f menos g, o sea, otra vez estamos viendo qué pasa con la distancia entre esas dos funciones a medida que x se hace más y más grande. Entonces ahora, ¿qué está pasando con la distancia entre esas dos funciones a medida que x se hace más y más grande? Pues que esa distancia se está haciendo más y más chiquita, esa distancia está tendiendo a 0.
Entonces, fíjense bien, f tiende a más el infinito, g tiende a más el infinito y la distancia tiende a 0. Aquí f tiende al infinito, g tiende al infinito y sin embargo la distancia no tiende a 0, sino que cada vez se hace más y más grande. Ahora, estos dos no son los únicos casos. Yo me puedo inventar cualquier caso. Miren esta imagen de acá. Imagínense ahora que acá tengo f, acá tengo la función g, ¿listo? Y la función g no se está acercando y acercando a f, sino se está acercando y acercando a esta amarillita que es f-3. O sea, cogí f y la bajé 3 unidades, ¿sí? Y g se está acercando a ella. Entonces, a medida que x tiende a más el infinito, f también se va más el infinito, g también se va más el infinito, pero la distancia entre ellas, la distancia entre f y g, ¿sí? Que digamos es esta, después esta, después esta, después esta, esa distancia se va acercando a 3, que es la distancia entre la verde y la amarilla, ¿sí? Entonces, en realidad, esa diferencia, a pesar de que las dos funciones se me van al infinito, la diferencia entre ellas puede ser cualquier cosa. ¿Okay? Esas son como ideas, errores muy típicos que yo quería comentarles acá para que no vayan a caer en esos errores. Ahora sí, calculemos el límite. Entonces, teníamos este límite de acá, ya lo evaluamos, listo. Vamos a restar las fracciones. Entonces vamos a poner como un denominador. Ambas ya tienen t, a esta le faltaría la raíz. Este va a ser nuestro común denominador. Entonces multiplico arriba y abajo por raíz de 1 más t. Hasta ahí fue lo que hice acá. Ahora ya tienen mismo denominador, entonces ya podemos dejar el denominador común y restar los numeradores. Una vez que llegamos acá vamos a volver a evaluar a ver. Entonces reemplazo 0 acá, me queda 1 menos raíz de 1, o sea, arriba me queda 0. Abajo 0 por 1, o sea, también 0. Entonces, otra vez estamos en una de esas situaciones en las que no sabemos qué hacer, nos toca seguir haciendo álgebra. Entonces, parte de los trucos que habíamos visto, de los trucos algebraicos, es que podíamos racionalizar. Entonces, estamos en esta de acá que nos dio 0 sobre 0. Y vamos a racionalizar, que quiere decir multiplicar por el conjugado. Entonces, esta expresión de acá tiene un conjugado, esto es 1 menos raíz de algo. El conjugado es 1 más raíz de algo. Ahora, obviamente, si multiplico por el conjugado arriba, pues me toca multiplicar por el conjugado abajo para que sigan siendo iguales esta fracción y esta fracción. ¿Por qué es que sirve eso de multiplicar por el conjugado, eso de racionalizar? Miren acá el cálculo en azul. Cuando tenemos 1 menos raíz de algo por 1 más raíz de eso mismo, estamos en el caso de diferencia de cuadrados, a menos b por a más b, que se puede escribir como a cuadrado menos b cuadrado. Entonces el a es 1, el b es la raíz, y entonces nos queda esto de acá, y esto es súper chévere porque aquí el cuadrado y la raíz se eliminan y me queda simplemente 1 menos t. Luego distribuimos este menos y finalmente nos va a quedar un menos t en esta parte de acá arriba. ¿Okay? Entonces ahí ya vamos en este paso de acá. La parte de abajo la dejé igualita y la parte de arriba nos quedó un menos t. Ahora si evaluamos, pucha, otra vez 0 sobre 0. Arriba me da 0, abajo me da 0 por 1 por 2, pero pues sigue siendo 0. Entonces seguimos en 0 sobre 0. Ah, pero es que ya estamos a punto. Nuestro problema es 0 sobre 0 y ya podemos eliminar esta t con esta t. Fíjense que como t tiende a 0, lo que estamos es eliminando el problema que teníamos acá. Una vez que simplificamos ahí, esta t con esta t, obtenemos esto. Y ahora sí podemos evaluar el límite. Arriba nos da menos 1. Acá me queda 1. Acá también me queda 1. Vamos acá. 1 más 1 me da 2. Por 1 me da 2. Y ya tenemos el valor del límite. Entonces, fíjense bien. Este fue un caso. Este es un límite que nos dio 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. El resultado es menos 1/2. Cuando hicimos un poco de álgebra nos dio 0 sobre 0 y el resultado fue menos 1/2. O sea, cuando uno le da 1 sobre 0 menos 1 sobre 0, no tiene ni idea cuánto le va a dar el límite después. Tiene que hacer todo el proceso de álgebra para saber.
Cuando le da 0 sobre 0, tampoco tiene ni idea qué le va a dar, tiene que hacer el álgebra.